que hubo un mensaje del Papa que ahora vamos a compartir por los 200 años que el Papa le envía al episcopado argentino, pero leía esta tarde en perfil.com que trascendió un correo privado a través de un sitio del Vaticano. No es que trascendió, de un correo privado que el Papa le envió a Gustavo Vera, al titular de la Alameda, amigo de él, y donde el Papa reflexiona con Gustavo Vera sobre este cierto clima de hostigamiento, de escraches, de revanchas que instalan algunos sectores del gobierno, donde le dice el Papa a Gustavo Vera, a través de este mail privado que, reitero, trascendió hoy, que perfil.com lo pone a través de lo que había sido un sitio del Vaticano, que dice el Papa: algunos sectores del oficialismo han prendido el ventilador, han puesto en marcha operaciones de prensa, haciendo alusión que contra él también, por todo lo que se ha vivido en estas semanas anteriores. Y dice: la misión del profeta es estar por sobre estas cuestiones e ir con mensajes de paz. El Papa, en un mail privado, el Papa que desde hace tiempo a muchos argentinos que lo van a visitar les demuestra el clima de preocupación que tiene, porque dice que se están viviendo episodios peores que los actos de revanchismo que él vivió en el 55 en nuestro país. Y episodios como los de hoy no ayudan a nada. Fíjese que estamos viviendo el bicentenario. Este gobierno que dijo que venía a cerrar la grieta y que desde algunos sectores del propio gobierno la están ampliando cada vez más, mañana no ha invitado a ningún expresidente al acto central por el bicentenario de la patria. Ningún expresidente de este país ha sido invitado a que participe mañana, junto al presidente actual Mauricio Macri, de los actos por el bicentenario. Que hubiera sido un momento esencial para la Argentina. Después corre por cuenta de cada uno la actitud de un expresidente, si va o no va, pero como prenda realmente de unidad frente a los 200 años, frente al gesto heroico que hace 200 años tuvieron los que se animaron a declarar la independencia de nuestra patria. Mañana Macri va a estar acompañado, ¿sabe por quién? Únicamente por el ex rey de España. El único mandatario extranjero que va a acompañar al presidente Macri mañana en los actos por... Parece la Argentina al revés. Declaramos la independencia de España y mañana va a estar presente el ex rey de España. Es una cosa increíble. No va a haber, por ejemplo, mañana presencia de mandatarios de América Latina, ni de ningún otro sector. Esto no lo decimos nosotros, fíjese, si tenemos por ahí lo teníamos previsto, pero ya que estamos lo vamos a mostrar hoy. Fue titular esta tarde de clarín.com, grande, mire. Ningún mandatario extranjero viene a los festejos y Macri debe conformarse con el ex rey Juan Carlos. En clarín.com, esta tarde, para que vean que no lo decimos nosotros. Ningún mandatario extranjero viene a los festejos y Macri debe conformarse con el ex rey Juan Carlos. Y no nos olvidemos que fue el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien hace poco fue a España a pedir perdón. Fue a España a pedir perdón de no sé qué. Pero fueron a pedir perdón. Mañana el único que está es el ex rey de España. En un gesto que tendría que haber sido de invitar a los expresidentes de nuestro país. Son 200 años de nuestra patria. Escuche lo que decía hoy, con mucho sentido de la realidad, el historiador Felipe Piña. Hoy a la mañana hablábamos en Radio Temprano con Felipe Piña y a ver el sentido de estos 200 años y poco fervor, poco sentimiento, hay poco sentido de nacionalidad en estos 200 años. Escuche lo que decía Felipe Piña esta mañana. Que fue un hecho de coraje y recordemos que Tucumán estaba bajo toque de queda, ¿no? Claro. Era una zona de combate
Y bueno, yo creo que es una pena, ¿no? Pero bueno, es coherente, digamos, me parece muy coherente. La palabra independencia quizá no es la palabra más agradable para este gobierno, ¿no? Cuando hay hasta en eso un acompañamiento mediático, que en lugar de rescatar este festejo, dicen, bueno, se gastó mucho más, ahora va a haber austeridad, pero ¿de qué austeridad estamos hablando? ¿De olvidarnos de lo esencial de nuestras raíces? Absolutamente, sí, pero yo no creo que sea casual, o sea, tiene que ver con cierta coherencia discursiva, ¿no? Yo creo que volver a instalar en la gente la palabra independencia en estos momentos donde le vamos a pedir disculpas a los españoles, evidentemente no es lo mejor, ¿no? O sea, hay que festejar en cada ciudad. Yo recorro mucho el país y es muy lindo ver cómo en las ciudades sí se preparan festejos, los intendentes, de la sociedad de fomento, los clubes, eso es lo lindo, ¿no? Bueno, lo que decía Felipe Piña, ¿no? Que no es casual que haya poco clima de festejo del Bicentenario y que el gobierno tampoco lo haya propiciado, porque decía Felipe Piña muy bien, ¿no? La palabra independencia pareciera como que a este gobierno mucho no le cierra. Reitero, cuando fueron a pedir perdón a España, perdón, no sé de qué, porque como bien dijimos en su momento aquí en este programa, las empresas españolas han sido las que más han ganado en estos años. Y muchas de ellas sostuvieron sus casas centrales, matrices en España, con lo que se llevaban de la Argentina. Pero han venido a pedir perdón. Y muchos de los integrantes de este gobierno sí fueron el 4 de julio pasado a desfilar en la fiesta de la embajada, ¿no? Entonces, me parece que estas cuestiones hay que tenerlas presentes. Cuando se arma un relato, pero después el relato choca contra la realidad. Reitero, la verdad que a mí me llama mucho la atención que un gobierno que dice que ha venido a cerrar la grieta y a unir a los argentinos no haya invitado a ningún expresidente a que comparta mañana los actos por los 200 años de la patria. Y la carta, muy significativa también porque parte del hashtag de nosotros de esta noche, la patria no se vende, es tomando un concepto muy fuerte que el Papa Francisco envía al episcopado argentino por los 200 años. A la patria no se la puede vender, es una de las frases fuertes que dice hoy la madre patria, habla también el Papa Francisco, y aquí está en víspera de la declaración, dice: deseo que esta celebración nos haga más fuerte en el camino emprendido por nuestros mayores hace ya 200 años. De manera especial quiero estar cerca de los que más sufren, los enfermos, los que viven en la indigencia, los presos, los que se sienten solos, los que no tienen trabajo y pasan todo tipo de necesidad, los que son o fueron víctimas de la trata, del comercio humano y explotación de personas, los menores víctimas de abuso y tantos jóvenes que sufren el flagelo de la droga. Todos ellos llevan el duro peso de situaciones muchas veces límite. Son los hijos más llagados de la patria. Sabemos y sentimos hondamente en el corazón que a la madre no se la vende, no se la puede vender, y tampoco a la madre patria, dice el Santo Padre. Celebramos 200 años de camino de una patria que, en sus deseos y ansias de hermandad, se proyecta más allá de los límites del país, hacia la patria grande. Habla el Papa Francisco, un término que en estos últimos meses se ha olvidado, la patria grande, la que soñaron San Martín y Bolívar. Por esa patria grande también rezamos hoy en nuestra celebración, que el Señor la cuide, la haga más fuerte, más hermana. Esto también es todo un mensaje para el episcopado argentino, ¿no? Porque la carta del Papa es hacia el episcopado argentino. Bueno, esta noche nos va a acompañar Eduardo Josami. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, nos va a acompañar porque queremos que también nos ayude Eduardo Josami a analizar un poco y a pensar qué significa este bicentenario, pero también hablábamos recién de esta agresión tremenda que sufrió Alberto Fernández hoy, ¿no? Sí, realmente diría inconcebible, pero la verdad que ha habido también otros casos igualmente tremendos, inaceptables. Me parece que ya es un clima que se está generalizando
y que no es espontáneo. Me parece que hay responsabilidades en un discurso del gobierno que tiene un tono francamente revanchista en muchos casos y en una actitud de muchos medios que tienden a mantener una situación de enojo, de excitación, más allá de todo lo que pueda discutirse, de las alternativas de esta coyuntura política que estamos viviendo. Es decir, hay una crispación, tanto que se usó eso en contra del kirchnerismo en su momento, que es provocada por el tono y por ciertos discursos que circulan en los medios. ¿En qué casos en particular, Eduardo, lo ve eso? ¿En qué casos fueron agredidos como...? No, ¿en qué casos en particular ve el discurso agresivo por parte de...? Bueno, hay algunos programas de televisión que no tienen otro tema más que la corrupción y los errores y las críticas al gobierno anterior. Es decir, algo absolutamente desmesurado en relación a lo que debería ser el tratamiento de la realidad política actual. Es decir, hay una ministra de Seguridad que se permitió decir que tenían que ir presos altos funcionarios del gobierno anterior cuando todavía ni siquiera habían sido mencionados en un expediente judicial. Entonces me parece que son hechos que van creando un clima. Por otro lado, se está planteando con mucha fuerza desde el gobierno que todos los males que estamos sufriendo en estos días, y la verdad que no faltan motivos de queja, los aumentos de tarifa, la caída de los salarios, en fin, una situación económica y social difícil, todo esto es consecuencia de la herencia recibida, ¿no? No, pero aparte me parece que lo más tenebroso es lo que usted está marcando, Eduardo, cuando se señala desde el propio funcionario del gobierno, sin pruebas ante la justicia, sin que la justicia haya dictaminado en contra de, no solamente el gobierno, esto también lo hemos venido hablando en estos días, la dirigencia política en su conjunto tiene que asumir. Si quieren hacer política en los lugares de la política o en tribunales, porque hay dirigentes políticos que también tratan a otros de chorros, delincuentes, cuando no hay comprobación judicial, ¿no? Me parece que esto es grave también. Esto es lo que la política tiene que... A ver, de cara en estos 200 años, la política en grande se lo tiene que plantear. ¿Qué vamos a hacer? ¿Política en los tribunales o política en los ámbitos que corresponde? Bueno, la judicialización de la política es un mal de los últimos años en la Argentina, que me parece que además se acompaña del hecho de que los medios también dictaminan. Sí. Es decir, en muchos casos, y eso se ve no solo en el debate político, sino también en los casos penales, los medios actúan como jueces, ¿no? Es decir, y ejercen influencia sobre los jueces, por otro lado, que después de ver que se ha condenado a una persona en un programa de alto rating, seguramente dudan en absolverlo o dictarle una condena menos. Sí, además además hay otra cosa que es la sentencia popular, digamos, porque un medio lo que puede hacer es influenciar en la gente para que haya una sentencia más allá después de lo que pase judicialmente. Bueno, después pasa casos como hoy, vamos a verlo. ¿No? Esto que estás diciendo vos, Mariano, lo que dice Eduardo Josami, que ciertos medios están alimentando permanentemente el odio hacia determinadas personas, pasa lo que pasó hoy, en Patio Bullrich, no en cualquier lugar de Buenos Aires. Miren lo que pasó. Quiero que vayas a la respuesta de tu madre. No te voy a dejar ir a favor de San Alberto Fernández. Quiero que vayas a la respuesta de tu madre. No te voy a dejar ir a favor de San Alberto Fernández. Bueno, ahí veíamos, esto ocurrió, reitero, hoy en Patio Bullrich. No ocurrió en una cancha de fútbol, no ocurrió en un parque, ni en un lugar. También para ver, hay que poner el contexto de los lugares donde ocurren este tipo de agresiones, ¿no? Y esto que es alimentado. Fíjese, había una señora que no sabía a quién le dirigía la palabra, a quién acusaba. Si era Aníbal Fernández, era Alberto Fernández, ¿a quién es? Pregunta, se escucha. No importa. La cuestión es agreder, porque también pareciera que en estas personas hay como odios contenidos. ¿Odio a qué hay? Realmente.
Bueno, no casualmente hoy el gobierno, presidencia, contrató 7.000 metros Sí, de de vallas en bueno, Tucumán. ahí está. Vamos a por la tener- duda, no sé bueno, vamos a ver qué pasa. Es otra cuestión. Una fiesta popular. Venimos de fiestas populares valladas. El 25 de mayo en Soledad, la Plaza de Mayo. 20 de junio en Rosario, fiesta exclusiva para los funcionarios del gobierno. Ahora nos enteramos que hay 7.000 metros vallados, contratados para Tucumán, cuando tiene que ser realmente las fiestas populares más importantes. Pero bueno, es realmente insólito lo que ocurre. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando con Eduardo Josami, reflexionando. Estamos esperando porque nos había comprometido hace instantes Alberto Fernández su presencia, pero sabemos también que fue y está haciendo la denuncia correspondiente en la policía, y no sé si eso ha derivado en algo más, pero fue personalmente él a hacer la denuncia contra la persona que lo agredió en el patio Bullrich. Como corresponde además, porque en estos casos hay que ir y hay que hacer las denuncias, y a este tipo de personas hay que llevarlos a la justicia. Y a ver si frente a la justicia responden como se animan cuando están rodeados o se tratan de mantener el anonimato. Bueno, anoche nos ocupamos mucho aquí en el programa quiero decirles también que hoy vamos a tener una noche de milongas aquí en Minuto 1. Ya nos acompañan aquí en la tribuna, que decimos que es la tribuna del pueblo, milongueros, de distintos clubes de milonga, le podemos decir, ¿no? Clubes de milonga, ¿no? Así que son ellos, distintos clubes de milonga, que ustedes saben que hay muchos clubes de milonga en la ciudad de Buenos Aires, y en los últimos años ha venido creciendo mucho. Y están ellos pasando por una situación también gravísima, porque les afecta también el tarifazo y otros hechos de la actualidad. Así que hoy, noche de milonga, en Minuto 1, vamos a tener el placer de hablar con ellos, que nos bailen una buena milonga aquí. También va a ser aprovechar para darles voz, que muchas veces no la tienen, para mostrarlos, pero también va a ser nuestro homenaje a los 200 años de la patria, bailando milongas esta noche aquí en Minuto 1. Así que enseguida vamos a estar conversando con ellos y es un gusto. Clubes de milonga de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, les decía, anoche estuvimos mucho tiempo hablando en este programa sobre los tarifazos, mortales en algunos casos. El tema sobre todo la tarifa del gas, que ha generado reacciones. Anoche veíamos, por ejemplo, en la ciudad de Junín, donde hubo casi una pueblada en contra de la empresa de gas, en Berazategui, en Castelar, en la ciudad de Buenos Aires ayer también, muchos puntos del interior del país en contra del tarifazo, y la decisión de la Cámara Federal de La Plata de anular el tarifazo en todo el país. Anoche, y vamos a recordar lo que decía el abogado patrocinante de esta acción colectiva aquí en Minuto 1. ¿Qué era lo que pretendía evitar la Corte? Que hubiera un montón de fallos que fueran contradictorios entre sí sobre un mismo tema. Entonces, este registro de procesos colectivos hace que se vayan inscribiendo todos los procesos que se van dando. Y el nuestro fue el primero. Nuestro amparo se inició hace ya más de 45 días. Hoy lo que tenemos es una sentencia de la Cámara, una sentencia de fondo, digamos. En criollo ganamos el juicio, digamos. No estamos acá hablando de una cuestión de que nos dieron una cautelar. No, acá en un fallo monolítico, en donde fue unánime, los 3 jueces han fallado en el mismo, han votado en el mismo sentido, declararon la nulidad. ¿Y por qué es para todo el país? Porque nuestro amparo fue el primero en iniciarse en esos términos en todo el país. Vale la aclaración, pero permítame, doctor. Sí. El señor que nos está mirando con su boleta de 5 lucas en la mano llorando porque no la puede pagar, ¿qué tiene que hacer ahora? ¿No pagarla, guardarla en su cajón y esperar a que la Corte dictamine? ¿O se expone al riesgo de que le llegue un aviso de la Corte? Claro. Bueno, nosotros lo que por lo pronto vamos a hacer el lunes, que es decir, el siguiente día hábil, ¿no? Mañana es feriado, después sábado, domingo. El lunes vamos a presentar un escrito ante la Cámara, ya estando notificados de este fallo, pidiendo una urgente cautelar, ahora que ya tenemos, no la verosimilitud en el derecho, ya tenemos el derecho, digamos, la sentencia que declara la nulidad de este aumento, claro, pidiendo una cautelar para que de manera urgente cese el cobro de las facturas con
con el Porque a mí aumento. hasta que no me llegó... Bueno, esto es lo que decía Mariano Lovelli, que fue el abogado que patrocinó la acción colectiva. A ver, el próximo lunes, por lo que sabemos, anoche lo adelantaba Berco acá, la procuradora Gils Carbó estaría ya emitiendo también ella su fallo anterior, que después tiene que elevar a la Corte, que estaría dictaminando igual que la Cámara Federal, que es en contra del tarifazo. Atención, porque los fundamentos de la Cámara Federal de La Plata van en relación a que el tarifazo es un ataque a la propiedad privada. Atención que es muy sustancioso, porque hace en este fallo judicial la Cámara Federal de La Plata una lectura muy apegada a la realidad, hablando de la necesidad y de la imposibilidad de la gente de pagar, y que frente a esa imposibilidad la gente hasta puede perder sus bienes, lo más preciado que es su casa. Es decir, es un fallo muy apegado a la realidad cotidiana. La procuradora Gil Carbó fallaría igualmente, y esto el gobierno quiere que la Corte, está apurando a la Corte, ¿no? Ahora, fíjese lo insólito del gobierno, que en lugar de buscar una solución política frente a un tema que todos, hasta la dirigencia política de la oposición, le está diciendo, muchachos, paren la pelota, encuentren una solución política. Le están pidiendo desde aliados del gobierno, como Margarita Stolbizer, Sergio Massa, que hoy le pidió por carta al presidente que suspenda el tarifazo. Hoy también la otra aliada del gobierno, Margarita Stolbizer, le dijo al gobierno que no apele el fallo de La Plata. Es decir, la sociedad, la gente, se está levantando contra el tarifazo. En vez de encontrar una solución política, mire la respuesta insólita que dio Federico Pinedo frente a lo que es un reclamo muy genuino. La gente no puede pagar. Mire lo que dice Pinedo. Veremos ahora qué pasa en la justicia. La justicia tiene que evaluar, yo creo que tiene que evaluar el conjunto de la situación, porque el gobierno puede decir, ¿saben qué? Tengamos inflación. No aumentemos la tarifa. Que paguen el gas, no los que lo usan, sino los que no lo usan, y tengamos inflación. Y alguien lo va a pagar. Sin duda, si el gobierno da esa respuesta, le va a ir mal al gobierno y nos va a ir mal a todos. La justicia puede fallar. El gobierno le pidió a la Corte Suprema que intervenga y que tome la definición. Si la justicia resolviera no se pagan tarifas, entonces se pagan impuestos. No hay otra manera. Pero mire la respuesta que da un dirigente político del gobierno. O pagan tarifas o se suben los impuestos. Pero ¿cómo un gobierno no va a tener alternativas frente a lo que la mayoría de la oposición política le están diciendo? Frente a la sociedad que dice no poder pagar una tarifa y una boleta realmente impagable en muchos casos. ¿Cómo el gobierno va a dar esta respuesta a través de Pinedo? Es insólito. El gobierno, pero además lo dicen muchos ministros del gobierno. Lo ha dicho Frigerio, que se equivocaron y que tienen que dar marcha atrás, como dieron con el tarifazo de la luz. Pero lo de Pinedo es insólito. Sí, lo extraño es que es el ala política, justamente, que no es uno de los CEOs. A ver, CEOs. ¿podemos escuchar o escuché mal yo? Veremos ahora qué pasa en la justicia. La justicia tiene que evaluar, yo creo que tiene que evaluar el conjunto de la situación, porque el gobierno puede decir, ¿saben qué? Tengamos inflación. No aumentemos la tarifa. Que paguen el gas, no los que lo usan, sino los que no lo usan, y tengamos inflación. Y alguien lo va a pagar. Sin duda, si el gobierno da esa respuesta, le va a ir mal al gobierno y nos va a ir mal a todos. La justicia puede fallar. El gobierno le pidió a la Corte Suprema que intervenga y que tome la definición. Si la justicia resolviera no se pagan tarifas, entonces se pagan impuestos. No hay otra manera. Bueno, ¿es lógica, Eduardo, una respuesta de esta naturaleza desde la política? No, es absurda, porque a esta altura del partido no cabe ninguna duda, yo diría al 95 o prácticamente al 100% de los argentinos, que el gobierno se equivocó. Es decir, no se equivocó por casualidad, ¿no? Porque este aumento de las tarifas y esta desconsideración para la situación de los consumidores y de los más pobres es coherente con toda la política que está llevando adelante el gobierno. Pero se equivocaron en cuanto a creer que podía pasar sin resistencia una medida tan desproporcionada como esta. Entonces ahora, o el gobierno da marcha atrás o pone a la Corte en una situación muy difícil, y si la Corte
le hace caso al gobierno. Las sospechas que teníamos acerca de los últimos nombramientos en la Corte, bueno, van a verse confirmadas, y me parece que es una oportunidad para los 5 miembros de la Corte para mostrar que hay un mínimo de sensibilidad social y de independencia respecto del gobierno. ¿Qué clima de bicentenario estabas percibiendo? Bueno, es inevitable acordarse del 2010, ¿no? Era el otro bicentenario. Siempre los argentinos tuvimos esto de las 2 fechas patrias, ¿no? Que a veces resulta difícil de explicarle a los extranjeros. Y entonces uno podía pensar que este bicentenario iba a ser parecido a aquel. Yo me acuerdo que durante muchas semanas antes del 25 de mayo se hablaba en los medios mucho del bicentenario, había debates permanentes en las universidades, en las calles, y después tuvimos esas jornadas maravillosas con centenares de miles de personas en la calle. Acá en Buenos Aires, pero también en otras ciudades del país. Y me parece que ahora no existe nada de eso, y no es una casualidad, porque uno podría decir, bueno, a lo mejor es porque la situación política también es otra, la gente está problematizada, los aumentos de la luz, los despidos, todo eso es cierto. Pero lo que es evidente es que al gobierno no le interesa jerarquizar esta fecha. No quiero bueno, decía hoy Felipe Piña, ¿no? Es como que al gobierno el tema independencia o la palabra independencia le cuesta. Bueno, ¿pero por qué? Hoy leí un artículo. ¿Por qué habría de no interesarle jerarquizar Bueno, pero esta un fiesta? dato que yo no sabía, no conocía. El presidente no juró por la patria. Reemplazó el término patriotismo por honestidad. La honestidad está muy bien en todos los funcionarios públicos, hay que reclamarla, pero no es sinónimo de patriotismo. El patriotismo tiene que ver con otro tipo de compromiso, con la historia, con el pueblo, con la nación, con los objetivos en que creemos la mayoría de los argentinos. Entonces, este mismo gobierno ha resuelto reemplazar a los próceres de la independencia y de la historia argentina por animalitos. En los billetes. En los billetes. Entonces esto... es como borrar todo sinónimo de pertenencia a lo que somos. Exactamente. Y eso, si recordamos otras situaciones de la historia argentina, vemos que ocurre siempre que hay gobiernos que no tienen objetivos de transformación social, que no tienen objetivos de mejoramiento de la situación del pueblo, porque si no, naturalmente la historia aparece, ¿no? Cuando uno tiene ese tipo de discursos, ese tipo de propuestas, cuando se motiva a la población desde la política, entonces naturalmente aparece la participación, el entusiasmo, el debate, y la historia argentina viene atrás. Pero acá, lo que vos decías, ¿cómo se puede invitar al rey Juan Carlos? A mí no me cierra. Es una vergüenza, porque a mí no me cierra. Es un disparate. Porque digo, hasta históricamente es tirar contra la propia historia. Es decir, nosotros nos independizamos de España y el único que va a estar presente mañana es el ex rey. Pero además no solamente por el significado histórico, sino por lo que significa hoy lo desprestigiado que está. Muchas delegaciones aparentemente no vinieron por la presencia del ex rey de España. Pero es que claro, porque esto es absurdo desde el punto de vista histórico, porque estamos celebrando la independencia de España, e independientemente que, por supuesto, años después las relaciones con España fueron distintas, pero estamos evocando un hecho histórico que es fue contra la monarquía española. Pero además de eso, como vos decías, no es un personaje prestigioso, no se lo ve hoy al rey Juan Carlos como 15 años atrás. Exacto. ¿No? Entonces, me parece que eso es tan absolutamente desacertado que solo se puede explicar, como te decía, porque no les ha importado mucho esto del bicentenario. Me parece que lo quieren pasar lo más rápido posible, con el menor gasto posible. Es una manera de decir que se gastó demasiado antes. Y la verdad que si nosotros pudiéramos tener todos los años multitudes en la calle celebrando lo mejor de la historia argentina, me parece que sería muy deseable. Así que eso también muestra la cortedad de miras que tiene este gobierno. Bueno, ahora seguimos, Eduardo.